buenas noches. Qué gusto, realmente, qué honor. No se puede ir, no se quiere ir. Queremos que se quede. Bueno, es un honor muy grande poder estar esta noche con todos ustedes, cerrando este homenaje, esta celebración del Día Nacional de la Guaranía. Celebración que es posible únicamente por la decidida acción de esta asociación cultural, orgullo de nosotros los paraguayos, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La Asociación Cultural Guaranía. El primer aplauso de nuestra intervención de esta noche es para esta asociación. Sin el accionar de ellos no hubiera sido posible que nosotros estuviéramos celebrando este Día Nacional de la Guaranía. Quiero también hacer llegar el agradecimiento permanente que tenemos que hacer desde este elenco y otros elencos que tengo el honor de poder presentar ante nuestros compatriotas y ante los hermanos de otros países. A la Dirección Nacional de Arte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación de la República Argentina. Sin ella, sin su intervención, no hubiéramos podido tener esta noche en este escenario a los grandes artistas que ustedes van a disfrutar. También nuestro profundo reconocimiento a nuestra Embajada de la República del Paraguay en la República Argentina, que siempre acompaña la presencia del arte paraguayo en celebraciones como esta y en tantas otras ocasiones. Y a todos los que hicieron posible que esta noche sea la noche que ustedes están viviendo y disfrutando. Yo no los veo, no sé si podemos abrir un poco más de telón, no lo estoy viendo, pero creo que ya están en el escenario estos grandes músicos, todos ellos en este caso argentinos. Músicos estables del gran maestro del arpa paraguaya que esta noche en momentos va a ocupar este escenario. Me estoy refiriendo en el bajo a César Portillo, para quien me estoy pidiendo este aplauso. En las guitarras a Hugo de la Mea y a Miguel Guerrero. En el caso de César Portillo y de Miguel Guerrero, ambos son hijos de padres paraguayos. En el caso de Miguel, su padre es un músico paraguayo. Y en el caso de Hugo de la Mea, si bien es argentino, es de la provincia del Chaco, de esa región del litoral que comparte con nosotros los paraguayos toda una herencia y toda una tradición jesuítica, guaranítica, franciscana. Toda una cultura a la cual se integran parte del sur de Brasil, parte del Uruguay y hasta parte de Bolivia. Bueno, no más palabras, porque ahora presento a este joven maestro del arpa paraguaya. Quizá el artista más fundamental de todos los tiempos de este instrumento tan universal, tan latinoamericano y tan paraguayo a la vez. Francisco Jiménez. Va a afinar el maestro seguramente, como es su costumbre. Ahí está. Es imposible querer escuchar algún tema con Francisco si no está repasada la afinación hasta el último segundo antes de que él lo haga. ¿Ya estamos, maestro?
pidiendo al... del arpa. Y el de todos los retornos hay que levantarlos un poquito, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Bueno, guaraña realmente fundamental en la obra de José Asunción Flores. Nosotros esta noche, el espectáculo que presentamos se llama Homenaje a José Asunción Flores y a la música de la Argentina y el Paraguay. No puede ser de otra manera. Fue en esta querida y bendita tierra argentina donde el arte paraguayo del siglo XX floreció. Nuestro arte paraguayo del siglo XX, desde 1930 hasta 1970, es prácticamente en su totalidad un arte del exilio. Lo mejor de nuestra música y de nuestra literatura se produjo en la República Argentina. Nuestros grandes creadores, José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Campo, Demetrio Ortiz, Emilio Ayala Báez, Agustín Barbosa, por citar algunos, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, Eric Campos Cervera, en la literatura, también por citar algunos, crearon lo fundamental de su obra en la República Argentina y cultivaron una entrañable amistad con sus colegas creadores, autores, compositores e intérpretes argentinos. Entonces, no podemos nosotros, sería de mal nacidos, cosa que no somos los paraguayos, no dar testimonio en un escenario de esta gratitud permanente que tenemos a este querido pueblo, a esta querida patria argentina. Entonces, guaraña fundamental en la composición de José Asunción Flores, que Francisco Jiménez la va a cantar desde el arpa, porque tiene texto, él no puede decir la letra, pero va a cantar la letra porque es de Manuel Ortiz Guerrero. Nerendape Ayú.